te hago una pregunta. ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Jesús? ¿Cuál fue el propósito? ¿Te has puesto a pensar? Y yo sé que tal vez tú me dirás, para darnos vida. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿No? Inclusive cuando vamos y evangelizamos, sabes, el Señor murió para darte vida, pero en realidad exactamente ese no fue el propósito. En 2 de Corintios 5:26 nos dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la muerte? Justicia. A ver, hermanos, ayúdenme a predicar. Justicia de Dios en él. Ahora, miren qué importante esto. ¿Por qué? Porque tantas ministraciones, tanta gente, ustedes no saben que vienen y me dicen, Susana, yo no puedo, hay algo que me atormenta, yo cometí este error, no me puedo perdonar. Inclusive hasta han habido gente que me ha dicho, estoy tan ansiosa, tan preocupada. ¿Por qué? Porque hay esa condenación en mí. ¿Por qué? Porque este punto tan importante, el saberlo, que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, que Él ya nos santificó, que claro, vamos a cometer errores, pero cuando tú recuerdas esto, el enemigo no tiene por qué acusarte. Amén. Ahora, ustedes saben que esto no quedó ahí, ¿no es cierto? Él murió y también resucitó. Ahora, otra pregunta, estamos como que por punto. ¿Saben por qué no quise ponerle la muerte y resurrección de Cristo? Hizo esto, porque me interesa que se nos quede. El resultado de la resurrección de Jesús está en Colosenses 2, 13, 15. Y dice así: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decreto que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente en la cruz. Mira, esto era lo que me faltaba a mí saber esa vez que yo tenía miedo a los demonios. Aquí es claro, aquí dice, triunfé sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿por qué tememos? Entonces, ¿por qué cada que algo se está pasando, lo primero que actuamos es correr o estamos así ansiosos? Recuerdo que alguien me dijo, no puedo dormir, esa imagen se me viene en la mente. ¿Por qué? Porque no conocemos esta realidad. Otra cosa que el Señor me mostraba cuando nos dice, nos dio vida, y apartemos un poquito cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor me decía, esa vida del Espíritu dentro de ustedes es la que los va a hacer sentir cuando algo no estamos haciendo bien. Ese remordimiento, esa vida, eso que nos dice, esto está mal, hiciste, dijiste, no está bien. Entonces, ustedes ven en el mundo, hermano, ustedes ven que pecado tras pecado, tanta cosa, ¿y acaso sienten remordimiento? No, hasta se ríen, hasta se burlan, hasta postean en sus redes. ¿Me entienden? Pero nosotros no. El Señor dijo, aparte de eso, les di la vida de mi Espíritu Santo para que puedan sentir. Ahora, aparte te hago otra pregunta. Esto es tan poderoso de la resurrección de Jesús que ¿cuál fue su fin? ¿Cuál fue el fin de la resurrección de Jesús? En 1 de Pedro nos dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, escucha, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Primeramente nos dijo, lo voy a hacer renacer a una esperanza viva. ¿Cuántos de nosotros hemos visto noticias y tantas cosas que estos famosos, que por lo menos tienen 10,000 millones de dólares en su cuenta, que se jactan de tantos autos, que solo un auto de ellos como colección cuesta como $200,000,
es una barbaridad. Y aún así, ¿qué noticias vienen? Se suicidó. ¿Cuál fue este? ¿No es Robert, algo así? No sé si quién lo conoce. Este artista, actor, Robert no sé qué. ¿Cómo? Bueno, la cosa es de que tan millonario el tipo, pero ¿ustedes qué creen que hizo para que como toda la gente, se esté suicidando? Porque no tienen esperanza. Yo sé, hermanos, que nos ha tocado tal vez a uno más que otro vivir circunstancias difíciles. ¿Me entienden? Que tal vez nosotros estamos como que ya no hay esperanza y para mí estamos quejándonos delante de la presencia de Dios. Pero ¿saben qué dice la palabra? La tristeza para el mundo es para muerte. Pero la tristeza en los hijos de Dios es para arrepentimiento. O sea que cada proceso que nosotros estamos pasando, hermano, es porque algo el Señor está formando en nuestro interior. No nos quejemos, hay esperanza en Cristo Jesús, tenemos herencia. Amén. Ahora, esto es lo que a mí me hace como que, gracias Jesús por esta preciosa herencia, porque me sirve para hoy, mañana y siempre, y para que empecemos nosotros a agarrarla, tomarla, para cuidar nuestra liberación. ¿Qué es lo que el Señor ha venido está haciendo todo este tiempo? Entonces, esto es clave, hermano. Hay poder en la resurrección. Romanos 6, 5 y hasta el 12. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo, escucha bien, del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque Él ha muerto. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo, dice, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez más por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, escucha, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora mira lo que dice el 12. Pues no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. ¿Se dan cuenta lo importante? ¿Qué es lo que Dios está diciendo acá? El cuerpo del pecado ya no estamos sujetos a servidumbre porque está destruido. Y viene la gente y dice, es que yo no puedo con este vicio. Esto me está controlando o este pecado me está controlando. Si nosotros entendemos esta verdad, ¿me entiende? Y sepamos, wow, Señor, o sea, yo no estoy sujeto, como dice acá, servidumbre. ¿Y qué servidumbre? Dice, es la labor de un siervo, y un siervo por su parte es un esclavo que está sujeto a las órdenes de su Señor. Ya no está sujeto, esa es la herencia que el Señor nos ha dado. No estamos sujetos a que el pecado te esté ordenando. No solo eso, dice, la muerte no se enseñoreará de vosotros. Y enseñorearse es apoderarse de algo y sujetarlo a su dominio. ¿Te das cuenta qué poder hay esto para que ustedes entiendan y digan, cada vez que algo está pasando, que hay alguna debilidad, te hagas memoria de esto y lo actives, porque en el mundo espiritual algo pasa cuando nosotros recordamos esto? Mira, entonces no estamos esclavos, no somos esclavos, la muerte no se enseñorea de Cristo de nosotros, y vivimos para Cristo. Ahora, esto es el consejo de Romanos 6. Dice, que no reine el pecado otra vez en nuestros cuerpos. No presentemos, mira, presentar, o sea, prácticamente darlo.
Dice, nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad, sino como instrumentos de justicia. Y yo sé que ustedes pueden estar pensando, esto suena tan bonito que no, el pecado no va a reinar sobre nosotros. Suena tan hermoso que no vamos a estar muertos, que aún en un paréntesis, todos estos que vinieron al evangelio y están en el mundo, hermano, esos son muertos porque no les ha sido revelado esto, porque es tan importante entender que hasta ahorita no han vuelto a los caminos del Señor, porque no les fue revelado. Por eso es que Ever ayer nos decía, pedirle al Señor, lo que decía Pablo insistentemente, espíritu de sabiduría y de conocimiento en Él. Ahora, te doy una observación de esto. Ustedes dicen, esto está hermoso, hermana, pero entonces, ¿por qué sigo pecando? ¿Se han preguntado? ¿Por qué si hay poder en la resurrección? ¿Por qué si ya no soy su amo? ¿Por qué sigo pecando? Y en Romanos 7, no está ahí, pero te lo voy a resumir. Pablo decía lo siguiente, que la ley del pecado y de la muerte está en nuestros miembros. Y él inclusive dijo, mi mente sirve a la ley de Dios, eso es lo que ella quiere, pero mi cuerpo, mis miembros se rebela contra la ley de Dios. Inclusive él dijo, lo que yo no quiero hacer, eso hago. ¿Cuántos se acuerdan de ese versículo? Amén. Entonces él estaba desesperado y después dice, ¿quién me librará? Hace este clamor de este cuerpo de muerte. Gracias doy, ¿por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, qué importante es eso, que tú entiendas que si nosotros estamos pecando es porque nosotros no entendemos que ya nuestra carne no está sujeta a esclavitud, que no nos domina. ¿Me entiendes? Pero realmente cuando tú entiendes que si seguimos pecando, no estamos sujetos a Jesucristo, como dice la palabra, permanezcan en la vid, que es Él, porque separados de mí, nada podemos hacer. Y ese es el secreto, hermano. Ese es el secreto para no estar pecando. ¿Por qué? Porque ya no estamos sujetos a eso. Ahora, si entendemos esto, que la muerte, si entendemos esto, sabremos que la muerte y resurrección de Jesús no solo se limita a vivir una vida en libertad, a darnos muerte, de sacarnos de la muerte a vida, sino que a vivir una vida en libertad. Y esto es lo que decía la profecía de Zacarías respecto a Jesús. Lucas 1:68. Dice así: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Mira qué importante, aquel enemigo de tu alma, el Señor ya te dijo desde un principio, hay salvación para eso. Ahora, ¿con qué propósito todo este tiempo que venimos en sanidad interior y analizándonos, con qué propósito Dios lo hace? ¿Será para que estemos así como aquel que fue sanado y nos volvamos a la casa y no volvió a agradecerle al Señor? ¿Se acuerdan de esa historia? No, ¿saben qué? En Lucas 1:74 nos dice cuál fue el propósito de Él traernos libertad. Que librado de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Te das cuenta? Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar servirle. Vamos a ver en algún área que nosotros podamos ver que podamos ser útil para el cuerpo de Cristo. Porque el propósito de todo esto no es que nos vamos, ya no estoy luchando con esto. No, vení, servime, te está diciendo el Señor. Ahora, es necesario creer esto para que este poder actúe en nosotros. Jesús le decía algo a sus discípulos muy importante
y le decía, si no entienden las cosas terrenales, ¿cómo van a entender las espirituales? Si no entendemos esto que está tan sencillo, entonces cuando Dios no quiera dar revelación y meternos más a fondo, nosotros vamos a estar, porque no se nos ha sido revelado, ¿me entienden? Ahora, un arma, algo que el Señor me mostraba, que el arma más efectiva del enemigo es el arma de la desinformación. Es increíble, sabe que Él quiere tenerte en un estado de ignorancia espiritual, que tú no sepas esto, porque Él sabe que si tú tienes un entendimiento de lo que hizo la muerte y resurrección de Cristo para vivir esa vida en libertad, sabe que les quita las armas, sabe que Él está vencido. Ahora, quiero darte un ejemplo, porque yo sé que cuando nosotros no creemos, y yo me he dado cuenta, es porque no entendemos. Muchas veces te pueden venir a decir, oye, Cristo hizo esto, y vos, sí, o sea, puede ser, no entendiste. En realidad fue que no entendiste. Yo te voy a dar un ejemplo del impacto que produce entender, creer y recordar. En las películas, Rodrigo, a ver, ayúdame, en las películas, ¿qué es lo que pasa? Ay, digo Rodrigo y como que ya despiertan porque sabe que van a hacer locura él, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en las películas? ¿Acaso no está aquel jugador, un atleta, les voy a dar un ejemplo, y él está corriendo, y en eso, en un determinado momento, siente que le faltan la fuerza, y él está así como que no, ya no voy a poder, tal vez voy a caer, no voy a lograr esa meta. Y de un rato a otro, ustedes han visto en las películas que lo enfocan a él así y después lo enfocan que él está mirando y de repente viene como un flash, como un recuerdo donde él ve a su papá que lo está firmando y le está poniendo los pies y le dice, le enseña a correr y le dice, hijito, tú puedes, hijito, vamos. Y entonces él se cae, llora, le seca las lágrimas, lo vuelve a firmar. Y en eso, cuando él se acuerda todas esas palabras de afirmación, él empieza a cobrar fuerza y empieza a correr. ¿Y qué pasa? Gana. ¿Por qué, mi hermano? Porque hay un poder sobrenatural en que nosotros recordemos la promesa de Dios. ¿Me entienden? Es como la doble tracción. Cuando tú estás a punto de caer, cuando hay debilidades, cuando hay cosas que tú te recuerdes, que el Señor te dice, en tu debilidad yo me fortalezco. Jesús, pero estoy a punto de caer, Señor. No, mi poder se hace más fuerte. ¿Me entiendes? Señor, como en mi caso, por ejemplo, te toca dar este tema. Y miren, hermano, yo desde siempre, o sea, siempre no quise, es una cosa como que, no, qué miedo estar delante de gente. Y me da así como que nervios y todo. Y le digo, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Y escuché una voz, hermano. ¿Quieren saber qué me decía esa voz? Amén. Míralos a todos en pijama. Mentira, hermano. Por ejemplo, el hermano Boris, que es de Power Rangers, su pijama. Entonces, no broma, vamos. Y en eso, ¿qué es lo que me escucho una voz y Señor, pero es que me da miedo, que no sé qué? Yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder. Pero Señor, y si me olvido y que tú sabes que no sé qué, mi espíritu te hará acuerdo de todas las cosas. ¿Te das cuenta, hermano? Y es por eso que estoy aquí. Para que la gloria no sea de un hombre, sino que la gloria sea de Él, que ocupa vasos imperfectos, para que Él sea exaltado. Amén. Yo no sé cuál sea tu debilidad, cuál sean las cosas que estás luchando, pero vimos cómo en la película aplican eso. ¿Por qué? Porque es real. Cada cosa, no sé qué áreas, hermanos, estás luchando, pero si tú te recuerdas esa promesa, retrocede. Quiero decirte cómo hizo Jesús para que retroceda a Satanás. Activó la palabra, lo resistió con la palabra, pero también si no sabemos la palabra, ¿se dan cuenta? Necesitamos aprender la palabra, es un arma. Ahora,
Otra cosa también respecto a esto de poder entender para creer. Cuando nosotros no entendemos, somos encapsulados como niños espirituales. Y eso, en Gálatas 4:1, nos dice que la niñez espiritual nos impide poseer la legalidad de la herencia, en este caso nuestra libertad. Miren, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y Pablo hacía estas declaraciones respecto a esto. En Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Ya. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad, dice, de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo aquel que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, escucha bien, es para los adultos, los cuales por la práctica tienen ejercitado los sentidos. ¿Para qué? Para discernir el bien y el mal. ¿Saben qué está queriendo decir Pablo? Ya dejen de llorar. Me lastimó, ay, ¿qué hago? Y ahí tienes al demonio, ¿no? A tu lado. ¿Te me dolió? Sí, a mí también me dolió. Ay, que no, que sabes qué, que no puedo salir de este vicio. Sí, ¿verdad? ¿No? Y ahí lo tienes sobando al demonio y estás ahí. Cuando Pablo dice, y tengo que venir y decirte, no, ¿sabes qué? Vos podés, mira lo que Cristo hizo en la cruz. No, mira, eso es lo que nos está enseñando. O sea, cada vez que estamos lamentándonos así como que, ay, que me ofendieron, que no puedo, tenemos necesidad de volverte a enseñar, llevarte y volverte a meter a la cruz. Y Pablo se enoja y dice, tanto tiempo ustedes, dice, cuando deberían ser maestros para estar enseñando. Ya, y dice, aún en este momento ya no lloren, dice, sino que disciernan el bien y el mal. ¿Saben qué está diciendo? Ahorita tienen que estar oponiéndose al enemigo, haciéndole guerra, peleando. Ese es el propósito de esa madurez, que podamos discernir qué es las cosas que se están moviendo en nuestra familia, en la nación, en las cosas que están impidiendo. ¿Me entiendes? Entonces nosotros avanzamos a la madurez. ¿Para qué? Para hacerle frente a Satanás. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Quién representa el mal? Satanás y su ejército de maldad. Y es ahí donde vamos a entrar ya a estudiar un poquito de ángeles y demonios. Vamos por ángeles y demonios, significado de ángel. En hebreo, la palabra ángel es malak. Despachar como delegado, mensajero, embajador, enviado, mediador, mensajero, ángel. En griego, ángelo, mensajero, especialmente ángel, por implicación, pastor, mensajero, ángel. Amén. Ahora, son, dice en Salmos, creación de Dios. Son millares. Jesús es superior a los ángeles. ¿Lo tienen ahí? Los ángeles son superiores a los hombres. Seremos como los ángeles, dice la palabra. Y seremos como Jesús y juzgaremos a los ángeles. Ahora, esto respecto, ¿no?, a los ángeles de Dios, en términos general, pero también, me estaba saltando, perdón. Los ángeles se personifican para un fin específico. Ya me estaba yendo al otro lado. Génesis 18, vemos cómo estos ángeles estuvieron con Abraham y Sara. Vemos ángeles en Sodoma y Gomorra. Vemos el ángel que vio a Balaam. Y bueno, y tienen toda esa lista ahí. Estos se personifican, ¿para qué? Para fines específicos. Ahora, la palabra en Hebreos 13:2 nos dice, tal vez nosotros pudimos haber visto uno. ¿Por qué? Cuando practicamos la hospitalidad, dice, tal vez hemos hospedado ángeles. Ahora, otra cosa para aprender de los ángeles es que ellos pueden fallar a Dios porque tienen libre albedrío. Es lo que pasó con Satanás. Se rebeló y cayó. ¿Y quién? Perdón, Lucifer, ¿no?
Se rebeló y cayó, ¿no es cierto? Y ahora es Satanás. Mira lo que dice Job 4:18. Si Dios no confía en sus propios ángeles y ha acusado a sus mensajeros de necedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que desde ahí ya existen los ángeles caídos. Y aunque separados de Dios, siguen siendo ángeles, por lo cual siguen conservando sus dotes de ministradores, servidores, poder de personificación, y estamos hablando de los ángeles caídos. Ahora, en 2 de Corintios, mira lo que dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es, escucha bien, y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y dice: así que no es extraño que sus ministros, sus ángeles, se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ustedes recuerdan que salió la noticia, más no sé si hasta ahorita sigue, donde hicieron una iglesia satánica, ¿no es cierto? Salió y todo. La palabra lo dice, pueden ser hombres poseídos por demonios o los propios ángeles viniendo a plantar doctrina de demonios. No lo digo yo, lo dice la palabra. También podemos ver que estos usan sus poderes, y esas noticias cuando la gente en su ignorancia, que vimos ovnis, que cuando va a consultar a un brujo y se vienen llorando, dice: pero es que hizo traer a mi familiar y hasta me habló. Son los ángeles caídos que se personifican. Amén. Entonces, ¿para qué? Para que si tienes algún familiar que no ha conocido a Cristo, le puedas hablar al respecto. Ok, ahora aprendamos sobre la jerarquía del reino de Satanás. En Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Escucha, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, contra los gobernadores, las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué nombra primero? Principado. Estudiemos un poquito acerca de los principados. Del griego arches, su significado es los primeros creados, los primeros en turno, los primeros en rango, primeros en tiempo y lugar. Su especialidad es ocupar lugares como príncipe. Ocupan regiones, continentes, países. Son, escucha bien, estrategas militares. Son cabeza de estructura o la cabeza de un sistema. O sea, es aquel que está diseñando cómo va a venir a establecerte sobre tu vida. Ahora, ¿cómo es que operan? Escucha bien, esto es importante, porque el primer rango espiritual que Dios dio y dijo: tengan cuidado con ese, porque si ustedes no tienen cuidado con ese, olvídense, ya de ahí viene el resto. ¿Me entienden? ¿Cómo operan? En base a un conjunto de principios que gobierna un territorio. Y cuando yo entro en esos principios, ese es el poder que gobierna mi vida, que está sobre mi vida. Y estos son los que gobiernan, estos principados son los que forman las etnias y culturas. ¿Cuántos han visto países donde el evangelio no es aceptado? Porque hay principados ahí gobernando su mente, ¿me entiendes? Ellos defienden con todo lo que ellos creen, sus dioses. Por eso existen estos ISIS, Al-Qaeda, que a sangre fría empiezan a matar cristianos. ¿Por qué? Porque primeramente el principado de las tinieblas se le asentó. Ahora, este sistema de gobierno de principados, tronos, dominios, no fue algo, hermano, establecido por el enemigo. Fue algo establecido por Dios, por un propósito, había un diseño. Solo que el enemigo bajó ese propósito y lo hizo para mal. Mira lo que dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, mira, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él está antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre en Él que habitase la plenitud, por medio de Él, reconciliar contigo. Mira el propósito de este diseño: reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. Entonces, todo este gobierno, ¿me entienden?, fue creado por Dios. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él. Con ese propósito fue. Ahora, el diseño del enemigo fue meterse, traer ese mismo diseño para separarnos, como dice Romanos 8. Como dice Romanos 8, por lo cual estoy seguro, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, el propósito de todo este diseño de gobiernos de las tinieblas es ¿para qué? Para separarnos. Ahora, yo no sé qué te ha estado hablando Satanás en este tiempo, en base a tus errores, en base a los traumas que tú has tenido. Y es por eso que te quiero hacer una pregunta: ¿qué principado te está gobernando? ¿Qué principado hay aquí que te ha dicho tú no sirves? Tal vez te violaron, tal vez te agarraron y te dicen, no, es que ya nadie te va a mirar. ¿Me entiendes? Y todo ese principio trae un gobierno acá. Él está buscando que ese príncipe tome esa autoridad. Porque si tú crees eso, va a ser esa verdad que vas a vivir aquí. Y ese es lo peligroso, hermanos, de poder nosotros creer las mentiras del diablo. Porque de acuerdo a eso, ese es el poder que va a gobernar nuestra vida. Por ejemplo, algo hermoso que el Señor me decía, que antes de tus errores, antes de todas las cosas, procesos que has pasado, en Jeremías 1:5 dice, mira, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía, antes de que nacieras, ya te había elegido y te di por profeta a las naciones. ¿Saben qué? Ustedes saben que cuando el espermatozoide se une con el óvulo, ¿no es cierto? Ahí es cuando estamos formados, pero ahí es donde se traspasan las maldiciones generacionales. ¿Y Dios qué dijo? Antes de las maldiciones generacionales que venían a tu vida, ya yo te vi, te elegí, te santifiqué. Esa es la verdad que tiene que gobernar tu vida. Ese es el principado que tiene que establecerte sobre ti. Ahora, mira, ¿qué principado te está gobernando? Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el principado que tenemos que dar lugar que nos gobierne. Ahora te hago una pregunta: ¿qué hace retroceder a los principados? Y esa respuesta nos la da Efesios 3:10-11. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? De la iglesia, a los potestades, a los principados. ¿Qué más? Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo funciona esto en la vida práctica? Gracias. ¿Cómo funciona en la vida práctica esto? La sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia, anunciando a Cristo a través, gracias, de un estilo de vida, porque estoy viviendo otro principio en la sabiduría de Dios. Eso es lo que está haciendo retroceder los principados. ¿Me entiendes? Tener un estilo de vida bajo la sabiduría de Dios. Amén. Sigamos adelante porque es harto.
estudiemos acerca de los gobernadores. En griego, cosmocrato quiere decir siguiente ciclo creacional, segundo en turno. Estos aplican las estrategias, manejan leyes espirituales, observan y se valen de principios y solicitan intervenciones ante el trono de Dios. Ellos saben que una batalla se define entre la victoria o la derrota en base al régimen de derecho. Dice, principios que el Hijo de Dios, escucha bien, viola, no quiere cumplir y se vale de esos principios para ir donde el Señor y presentarlo para que Él le dé el ok, para que pueda venir a gobernar de acuerdo al área que tú le has dado espacio. Ejemplo de leyes que rigen nuestro cuerpo, por ejemplo, está en Romanos 7. Ley de los miembros, ley del pecado, ley de la mente, ley que le da derecho al que mal habite sobre una persona. Amén. Entonces, este es el que va a buscar en cuál cosa nosotros estamos fallando para que ahí venga y se asiente. Y sea tal la forma de que te pueda gobernar. ¿Para qué? Para que acceda a tener una autoridad. ¿Qué es potestad? Vamos al siguiente rango. Poder o autoridad que alguien tiene sobre una persona o una cosa. En griego, la palabra autoridad es exousia. Y esta tiene diferentes niveles de autoridad, controla, tienen poder para actuar. Ahora, donde hay poder tiene que haber autoridad. O sea, nadie puede ejercer un poder si no se le ha sido dada autoridad. Entonces, tanto los principados como los gobernadores necesitan de las potestades. ¿Para qué? Para poder tener esa autoridad. Amén. Ya. Ahora, perdón. Solo déjenme tomar un poquito de agua. En la Biblia encontramos diferentes niveles de autoridad. Está en Marcos 5:9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Mira, este es un nivel de autoridad de miles de demonios. ¿Sabes cuándo es un principado? Porque tiene nombre propio o título. ¿Me entienden? Cuando es, por ejemplo, principado de Belcebú, es un nombre propio. Cuando es título, es legión. Y es ahí cuando nosotros entendemos que cuando Jesús vino y le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Me entiendes? Al demonio, él dijo, me llamo Legión porque somos muchos. No contestó, un demonio, 2 demonios, 3 demonios. No, Legión, porque ahí estaba dando voz, ¿quién? El capitán de capitanes de esos demonios. Ahora, yo recuerdo un testimonio de Carlos Anacondia, que él dijo que venía la familia a traerle a su familiar para que sea liberado. Pasaba 1, 2 días, 3 días y nada pasaba. Pero sin embargo, dice él, Señor, ¿qué está pasando? Esta gente está desesperada porque quiere que su familiar sea libre. Y el Señor le dice, pero es que no me preguntaste qué tiene. Señor, ¿qué tiene? 2 legiones, le dijo. ¿Se dan cuenta? 2 legiones. Y para que te des idea eso, basado en la formación del ejército romano, ¿cómo es que está formado esto? Nivel de unidad son 8 espíritus. Un ejemplo, no creas tú que vas a abrir la puerta a un espíritu de pornografía y él solito se va a entrar. No, va a traer, venite, espíritu de lujuria, de lascivia y se van a ir en cadena. ¿Me entiendes? Eso es lo que está diciendo. Nivel de centuria, de 10, 8 a 100 espíritus. Nivel de corte, 6 centuria, 480 a 600 espíritus que puede tener una persona. Esto es tremendo. Nivel de legión, 400, de 10 corte, 4.800 a 6.826. ¿Te das cuenta? Dios mío, esto es exageradamente grande y todo este nivel de autoridad se está moviendo en diferentes regiones, personas, lugares. Ahora, aprendamos de las huestes espirituales de maldad. ¿Lo tenemos ahí? Sí, ¿no? Significado de hueste.
Es un ejército en campaña. Aquí está hablando de los demonios, un ejército de maldad. En griego es feuna foneo, que quiere decir huestes de maldad. ¿Y esto cómo es que funcionan estos espíritus, estos demonios? Controlan, tienen poder y autoridad, y su especialidad, dice, trabajan en cadenas de operación, como te expliqué. No es que entra uno solo, sino que hay una cadena a través de cada cosa que nosotros le abrimos puerta. Son los más activos, claro, porque andan buscando un cuerpo donde meterse. Tienen nombre genérico. ¿Qué es eso? Que su nombre los identifica con lo que provoca. Ejemplo, espíritu de enfermedad, de adulterio, espíritu de pornografía, todo eso. Entonces, eso es un nombre genérico. Son espíritus de maldad o inmundo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes se dieron cuenta que cuando Jesús iba haciendo liberación, habían estos dos clases de demonios. O sea, decía, y sacó al espíritu malo, y después había otro, y sacó al espíritu inmundo. ¿Será que es lo mismo? No, su nombre mismo lo dice, espíritu malo. Todo esto que es odio, envidia, resentimiento, aún ahí entran las enfermedades. Ahora, date cuenta, cada que nosotros estamos reaccionando con estas iras y cosas, son estas opresiones de estos espíritus. Ahora, espíritu inmundo, su nombre mismo lo dice. Lo sucio y lo perverso. Y hay un ejemplo, te doy, el bestialismo, la homosexualidad, la pedofilia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de cochinos que son estos demonios que cuando ustedes se ven en la tele, en las noticias, que violó a su hijita de 1 año, su hija, que el abuelo, que no sé qué, hasta hermano, hasta con los animales? ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque son estos espíritus. Y ahora, ya que hemos entrado en el tema de los demonios, ¿se han preguntado cuál es su origen? Si estos no son espíritus o ángeles, caídos, entonces, ¿qué son? Mira el significado de demonio. La palabra viene del griego daimon, que significa genio o espíritu no personificado. Los demonios no son los mismos que los ángeles, y no hay un registro bíblico de que un ángel haya poseído un cuerpo humano. Mas en todos los evangelios vemos como sí los demonios. ¿Me entienden? Ahora, ¿por qué? Porque los demonios operan a través de la posesión de un cuerpo. El ángel no lo necesita porque tiene un poder de, ¿qué dijimos? Personificación. Ahora, si los demonios no son ángeles caídos, sino otro tipo de espíritus inferiores, ¿de dónde son y cuál es su origen? Y aquí quiero que me tomes mucha atención, porque si bien la Biblia no es específica del origen de los demonios, no te dice de aquí nació, pero también a la luz de las palabras nos da muchas cosas que los estudiosos han llegado a una definición. Quiero que estudiemos Génesis 1 y 2, solo esos 2 versículos detenidamente, así con lupa. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué? Estamos yendo despacio para poder entender. En el principio, antes de Adán, antes de Eva, creó cielo y tierra. Después en el 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Miren, la tierra estaba desordenada y vacía. Y el significado de la palabra tierra en el original hebreo es, ¿dónde está? Perdón. Eretz, que significa llegó a estar. Solo ahí, ¿te estás dando cuenta? Llegó a estar. Ahora, la palabra estaba, no, perdón, me chipé. La palabra tierra en el original hebreo es eret, que significa seca. Ya en el verso 2 dice, estaba desordenada y vacía. Y la palabra estaba en el hebreo es allá, que significa llegó a estar. Y en Proverbios 3:19,
La palabra dice que Dios no hace nada desordenado y vacío. Con la sabiduría fundó el Señor la tierra y con la inteligencia estableció los cielos. Entonces, te pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Que entre el 1 y el 2 esta tierra estaba llena de tinieblas, estaba llena de agua. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Las tinieblas y las aguas, ¿saben qué es lo que representa? Juicio, pecado. ¿Saben? Dios es un Dios de luz. La palabra dice, no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces Dios no pudo haber creado tinieblas. Ahora miren, Juan 3:19, ¿qué dice? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más porque sus acciones eran malas. Aquí estamos viendo lo que representa las tinieblas. En Génesis 9:11 dice, estableceré mi pacto con vosotros y exterminaré ya toda carne con aguas de diluvio y no habrá más diluvio para destruir la tierra. O sea, aquí te está hablando del que el diluvio representa juicio. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué es lo que pasó? La Biblia nos revela en Job 38:4-7 que hubo una creación preadámica y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre él el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso piedra angular? Escucha bien el 7. Cuando alababan todas las estrellas, que quiere decir los ángeles, del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Antes de Adán y Eva ya había esta creación. Y esta creación en Isaías 14:9 nos da a entender que se rebeló en contra del Señor. Porque mira estas declaraciones, dice, el Seol abajo se espantó de ti, refiriéndose a Satanás. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirse. Y escucha bien, e hizo levantar de la silla a quienes, príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces. Y escucha lo que le dicen, tú también te debilitaste como nosotros. O sea, lo vieron caer y estaban ellos en el abismo. Y le dijeron, oye, tú también te debilitaste. Y después le dice, oh, ¿cómo caíste? Oh, lucero de la mañana, cortado fuiste. Y escucha bien, tú que debilitabas ¿a quién? A las naciones. Wow, entonces sí había naciones antes de Adán y Eva. Y mira, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este, y esto toma atención, aquel varón que hizo temblar la tierra, que trastornaba los reinos. ¿Qué reino? Había un gobierno, un sistema de gobierno que estaba dirigido ¿por quién? Por Satanás. Mira lo que dice aquí. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo. Bueno, perdón, eso ya lo leí. Isaías 14:17. Se puso el mundo de cabeza, pero como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Esto se está refiriendo que todo ese gobierno, ¿quién estaba ahí? No abriste la cárcel. ¿A quién le estaba diciendo? ¿Ah? A Satanás. A Satanás él estaba tomando gobierno y autoridad sobre todas estas naciones. Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasó con esas naciones? ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo agua? ¿Por qué hubo tiniebla? ¿Por qué? Porque estas se rebelaron. Entonces, he ahí de esas voces, ¿te acuerdas? Las acabo de decir. Cuando dije, tú te debilitaste, ¿quiénes eran esas voces? Los mismos demonios, esas mismas naciones que cayeron. Y en esas aguas dicen que estos fueron descorporizados. He ahí el significado de demonio. Dice espíritu no personificado, otros le dicen hombre sin cuerpo. ¿Te das cuenta? Ahora, esto es lo que también me gusta, porque dice que después de eso, cuando él termina todo esto,
dice, hágase la luz en el 3, y de ahí para adelante Él empieza a hacer la creación, y cuando termina con todo esto y el hombre, ¿sabes qué le dice a Adán? Sojuzgad y llenad la tierra. Y la palabra llenad en el original hebreo es malé, volver a llenar. ¿Te das cuenta cómo hay cosas que a veces nosotros estamos leyendo la Biblia y la leemos así y no entendemos porque es necesario escudriñar? Fue la misma orden que le dio a Noé cuando exterminó todas esas naciones. ¿Cuánto me queda? Bueno, ya voy terminando un poquito más. ¿Dónde buscan habitar los demonios? De ahí vamos a entrar un ratito a la segunda parte, hermano. En Lucas 11:24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda buscando lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Saben? El hábitat de los demonios es el agua. La sequedad, dice, no les permite encontrar descanso. Es por eso que tú te das cuenta que el hombre, ellos cuando van al hombre es porque el hombre tiene 75% de qué está compuesto su cuerpo, de agua. Y es más, en las cosas que nosotros vemos en las prácticas de los brujos y en los ocultistas y todo, usan agua para todo este tema de invocar a los demonios. Los marineros dice que también relatan historias con gemidos y cosas que han escuchado. Y tiene lógica porque Mateo 14:16 dice que los discípulos, estando en el barco, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. ¿Por quién? Por Jesús. También en Miqueas 7 nos dice, y volveré a tener misericordia de nosotros y sepultaré tus iniquidades y lo echaré en lo profundo del mar todos vuestros pecados. ¿Saben? Ahí es donde pertenecen. Por eso es que el Señor está diciendo eso. Ahora, los demonios, ya voy a terminar, me faltan 5 minutos, son y espíritus malignos que operan en áreas muy inferiores a los ángeles caídos. Necesitan operar a través de un cuerpo, dijimos. Es como la leche en polvo. Ustedes saben que está deshidratada y en el momento que le ponemos agua, vuelve a su estado original. Es por eso que estos demonios necesitan un cuerpo. ¿Por qué? Porque así satisfacen todos sus deseos. Es lo que nos dice en Apocalipsis 18:10. Dice, y clamó con potente voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios y en guarida de toda ave inmundo, albergue de ave inmunda y aborrecible, perdón. Si tú ves el significado de Babilonia, quiere decir confusión y viene de la palabra desbordarse, mezclarse, revolver, confundir, orgullo, rebelión, iniquidad, pecado y maldad. O sea que la habitación donde ellos se sienten cómodos es cada vez que tú accedes a todas estas cosas. ¿Me entiendes? Donde hay iniquidad, donde hay pecado, ellos están en su penthouse. Marcos 9:21. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho. Y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajo. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le respondió, desde su niñez. ¿Y cómo es posible que un niño pueda, desde niño él pueda estar poseído? Pueda tener, demonio. Porque hermanos, no nos damos cuenta nosotros, y en esta generación es donde más se está dando. ¿Qué es lo que le dejan? iPads, celulares, y a través de cada programa, cada cosa, ustedes han visto cómo el enemigo se está infiltrando. Por ejemplo, recién, ¿qué fue lo que hubo de Buzz Lightyear? ¿Alguien se enteró? De lo de lesbiano. O sea, ¿se dan cuenta cómo las tinieblas están avanzando? El otro día estaba leyendo que Xuxa, no sé si aquí hay alguien de mi generación, ¿se acuerdan de Xuxa? Sí. Hilari. Mentira, no. Perdón, Señor, santificamos este ambiente. Ahora, ¿saben qué decía? Dice
el significado del nombre Shusha y dice que las dos últimas palabras es el nombre de un demonio. Ahora, ¿se dan cuenta? Y ahí lo ponemos a los niñitos con el coso, ¿no? Cuando los está ministrando. Y es ahí cuando empieza a pasar estas cosas. ¿Me entiende? Cuando los niños empiezan a tener miedo, cuando empiezan a tener ciertas conductas. ¿Por qué? Porque ya hubo una puerta abierta a través de todas estas cosas. Ahora, vamos ahora sí a tipos de posesiones, hermanos. Ahora estamos bien en el tiempo, ya no voy a correr. Tipo de posesiones, las posesiones parciales, temporales y permanentes. Vamos primero por las parciales. Cuando los demonios no dominan la razón ni el ego de las personas, pero controlan ciertas áreas o esferas de su conducta. Y entre ellas tenemos el ejemplo de vicio, carácter, emociones, pasiones, enfermedades. Aquí vemos en Lucas, por ejemplo, cómo estos demonios salían. Dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocar al Señor para que puedan ser sanos. Ahora, este tipo de posesiones parciales, yo, por ejemplo, mi tía, es una influencia, hermano. Si bien no es que está ahí, como quien dice, posicionado, pero es una influencia de demonios que no pueden dejar de hacerlo. Mi tía, por ejemplo, le gusta fumar. Mínimo, hermano, 30, y no les estoy mintiendo, cigarro al día. Ella está así. Estamos en fiesta, cumpleaños, saca la cajetilla. ¿Y dónde está tía? ¿Y dónde está tía? Está afuera y está ahí. No es normal, es una compulsión, primeramente que entró por una compulsión y después se hace un vicio. Y esto no puede ella salir pese que su esposo murió de cáncer en los pulmones. Solo para que te des idea cómo está estas cosas. Igual en el carácter, la influencia de estos demonios, ¿cuándo? Cuando a veces estamos todos histéricos. Es lo mismo, vienen estos demonios así como que, ¿qué dijimos? Son estos demonios, son los más activos, ¿no ve? Están buscando dónde pueden ellos agarrar e influenciar a las personas. La segunda es posesiones temporales. Esta es cuando los demonios toman al individuo por periodos cortos, anulando su razón o privándolo de todo dominio. Y esto está en Mateo 17:15, un ejemplo. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces, dice, cae en el juego y muchas en el agua. ¿Qué es lunático? Persona que tiene cambios bruscos de carácter, humor sin explicación, o sea, estos bipolares. ¿Quién ha conocido personas bipolares? ¿Cómo son? Yo no las conozco. No, han visto cómo de un rato a otro están bien ellas y después es como que están cambiando. Esos son espíritus, son influencias también. Y esto es un ejemplo de Saúl. Ustedes se acuerdan que el rey Saúl dice que venía un espíritu, se los voy a parafrasear, un espíritu a atormentarlo. Y cuando lo atormentaba, dice que él pedía a David, ¿para qué? Para descansar de esos espíritus que lo estaban oprimiendo. Ojo, quiere decir que la adoración tiene un impacto especial para que estos espíritus les incomode. Amén. Entonces, pero ¿saben qué es lo que me llamó la atención de esto? Que cómo entró ese demonio en Saúl. ¿Recuerdan cuando Saúl dijo, ¿qué es lo que están diciendo? Que David mató a sus 10,000 y a mí me están dando solo 1,000. ¿Quién se acuerda de esa historia? ¿Qué había ahí? Envidia. Híjole, hermano. O sea, ¿qué quiere decir? Que la envidia hace que vengan espíritus a atormentarnos. Tengamos cuidado en ese sentido. Posesiones permanentes. La persona queda totalmente enloquecida, anulando su yo. Ahí tenemos la foto. ¿Te das cuenta de una posesión permanente? Esta persona directamente se pierde. ¿Por qué? Porque este tipo de posesiones permanentes, hermanos, están un principado
¿Y qué dijimos que era un principado? Legión, ¿no es cierto? Es un principado, es una legión. ¿Y está de cuántos espíritus? 6.800 y pico, imagínense. Ahora, un ejemplo de esto lo tenemos en Marcos 5:2-7. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía en su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Adquieren, miren, una fuerza superior a la fuerza física normal. Manifiestan una agresividad, violencia. Y siempre, dice el 5, de día y de noche daban voces en los sepulcros, hiriéndose con piedra. O sea que tiene tendencia a destruir tu cuerpo. Ese es el propósito. Por eso es que cuando volvemos a retornar a la jerarquía de Satanás, principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad, por eso, porque ellos lo que quieren es primeramente establecerse. Una vez se establecen ahí, toman, te obligan para gobernarte y tener autoridad para que tú tengas esa impulsión del área que tú le estás dando lugar. Tengan ellos autoridad para que tú ya practiques de eso, y ahí tranquilos solamente mandan, yo les dije, los peones a los demonios. ¿Me entienden? Y esto ya para hacerte bolsa. ¿Por qué? Porque los gobernadores no se conforman solo estar en un pedacito de donde tú le abriste, ya sea tu alma, tus emociones. No, estos buscan que las potestades, o sea, la autoridad venga y completamente se posicione, como estamos viendo en el ejemplo. ¿Quién conoce a Vinchita? ¿Sí? ¿Ustedes han visto ahí? ¿Acaso él está en sus 5? No, hasta le hacen bromas y tantas cosas. Ahora, ¿cuál es el propósito de los demonios? Primeramente, en la gente, en el mundo, es impedir que estos lleguen a Cristo. Pero en los hijos de Dios es impedir que les sirvas de una manera eficaz. Y su objetivo es llevarte nuevamente a la maldición, al pecado, de donde el Señor te sacó. Ese es el objetivo de estos demonios. Ahora, pregunta, ¿qué hacen los demonios? Ahí lo tenemos. Tientan, saben cuáles son tus debilidades. Estos están al acecho. ¿Para qué? Para provocarte. Te doy un ejemplo. Si tu debilidad era el trago, ¿cómo es que va a operar? ¿Ustedes creen que va a venir el demonio y ustedes lo van a ver si de entrada ya dijimos que estos necesitan estar dentro de un cuerpo? No, va a usar a personas, familiares, a cualquier persona, y se te hace conocido un traguito. ¿Ah? Vamos, un traguito, toma. O si no, vamos a la disco. No, que no quiero. Vamos, hombre, ¿qué te va a pasar? O hace esto. Ahí, eso es, ellos están tentando a través de las personas. Esclavizan. Estas son las adicciones. Ejemplo común es la masturbación y el sexo, cuando estas personas no pueden y son adictas. ¿Me entiende? Y ahí también viene otro de estos cochinos donde ustedes ven que ya ahí es lo que dijimos, empiezan a irse más allá en todo esto del bestialismo. ¿Por qué? Porque todo se originó desde una raíz. Cada violación, cada cosa que ustedes están viendo es porque inició primeramente que abrieron puertas a la pornografía. Contaminan pensamientos impuros. Mayormente estos demonios andan buscando cuando tú estás adorando, cuando tú estás ahorita escuchando la palabra o cuando tú estás orando. ¿Por qué? Porque ellos quieren contaminar tu mente. ¿Viste cómo te miró? ¿Viste, hombre, que te rechazó? O tal vez te lleva. Oye, ¿y si esa hermanita la ves así desnuda y que no sé qué está? Y vos estás ahí queriendo buscar al Señor, porque hay una ira de estos demonios cuando tú empiezas a buscar del Señor. Entonces, ¿qué hacen ellos? Quieren venir a contaminar tu mente. Atormentan. Varias formas de tormento hay. Una de ellas es tormento físico, mental y el alma. Y te quiero dar un ejemplo del tormento físico.
Dice que este tormento está, cuando hay falta de perdón, dijimos por los verdugos, ¿no es cierto? Vimos el ejemplo cuando la pastora predicó, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya, entonces, ¿quiénes son los verdugos? Son aquellos que aplican el juicio sobre tu cuerpo. Ya, yo les voy a dar un ejemplo. Yo tenía una persona X, ya, que yo conocía, admiraba, respetaba mucho, pero ella se llenó de tanto odio, de tanta amargura, tanta falta de perdón por otra persona X, para no descubrirla. Y esta persona, el Señor me da una visión, y yo la veo a ella que está sentada y que estaba dentro de un túnel oscuro, pero ella estaba con la cabeza abajo. Y en eso, cuando ella levanta la cabeza y me mira, sus ojos estaban rojos. O sea, no era ella, sino que había un espíritu, ¿me entiendes?, dentro de ella. A los 3 o 4 días más o menos, me entero que esta persona sufrió parálisis. Hasta el día de hoy, ella está con parálisis facial. Hasta el día de hoy, ¿por qué? Porque no quiso perdonar. Y esos son los verdugos. Son los que, no quieres perdonar. Y ahí, tengo autoridad entonces para venir y atormentar tu cuerpo. En un ejemplo tenemos en Mateo 15, 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Saben qué? Alguien atormentado por demonios tiene tendencia a suicidio. Por eso es que ustedes están viendo cada vez noticias de jóvenes que se están suicidando. ¿Por qué? Porque ¿en qué puerta habrán abierto ellos que vino aquel tormento a acusarlos, a señalarlos, a oprimirlos, donde ellos la única solución es quitarse la vida? También traen enfermedades. Lucas 13, 11 dice: y había allí una mujer que durante 17 años, 18, perdón, gracias, había tenido una enfermedad. ¿A causa de qué? De un espíritu. Estaba encorvada. Mira cómo distorsiona el diseño de Dios esta mujer encorvada. Hay espíritus de enfermedad. Ahora también, hermano, tenemos que tener discernimiento en esto. No vaya a ser que a todo querramos nosotros demonizar y yo fui y me enfermé porque estaba frío y no tenía algo y ya alguien me da espíritu de enfermedad afuera. Tampoco. Yo eso recuerdo de la iglesia que vine, que se hicieron estos patrones. Sí o sí tienen que toser, sí o sí tienen que hacer esto. O sea, había toda una estructura donde encajaban a los demonios, que no digo que nos pase, pero es como cuando se nos hace algo como ley, ¿me entienden? Caemos y no pedimos discernimiento al Señor. Yo recuerdo que mi esposo estaba en el ministerio de alabanza en esta iglesia y justamente se estaba ministrando liberación y estaban ellos con esa idea porque pasaban sus cursos y todo y vos tenés que tener cuidado, mira cuando ves a alguien así o si está tosiendo, esto. Ahí le llamaban como los escuderos, algo así, que estaban ellos ahí mirando a todos, ¿no? Hasta te intimidaban ahí que vos, imagínate ahorita en el tiempo del COVID. Pero en eso mi esposo, cada que cambiaba clima algo, alergia. Él tosía. Y justamente en el altar así era el bichango. ¿Sí? Así, ¿no? Entonces, y el espíritu de esto, y llamamos y se va afuera y que no sé qué. Y qué mala suerte que le toca toser a él. Empieza ahí, como Goliat, bum, 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 se fue, fuera, le dijo acá, le dijo, Susana, me dolió tanto que me tuve que arrodillar y levantarme, dijo. O sea, date cuenta, ¿por qué? Porque hay cosas aquí, no, necesitamos también discernimiento. Ahora, los espíritus quieren también dañarte y matarte, y un ejemplo de esto vemos en Mateo 17. Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mí.
de mi hijo, perdón, porque es epiléptico y sufre terriblemente porque muchas veces cae ¿dónde? Al fuego y muchas al agua. Ahora, imagínate si el propósito de los demonios, sí o sí, para estar ahí no es, ay, solamente lo voy a atormentar. No, ellos buscan tu muerte. Y desde ese punto de vista, hermanos, vamos no pensando que no, yo no le voy a dar lugar porque yo no fumo, no bebo. No, ya vimos que solamente la envidia da lugar a estos bichos. Ahora, ¿cómo damos lugar a los demonios? Dijimos que todo tipo de práctica, conducta que va en contra del diseño de Dios, pecados, iniquidades, la ofensa, todo lo que venimos estudiando. Y el propósito de esto es, a través de esas prácticas, esclavizarte, porque Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, date cuenta, iniciamos en libertad, wow, qué hermoso, pero ya vienen estos ¿a qué? A volverte al estado original. Y los esclavos no tienen voluntad propia, sino que dice que están bajo el yugo de sus amos. Y cuando el pecado es nuestro amo, somos incapaces de resistirlos, hermanos, al menos por el poder del Espíritu Santo. Así dice Romanos 6:18. Pero por el poder de Cristo, para vencer el poder del pecado, siendo liberados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Solo el poder del Espíritu Santo. Pero tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado para que no vuelvas a caer otra vez a ese estado de esclavitud. Mira, todo este tiempo está 100 puntos. ¿O no? A ver, levantemos la mano. ¿Quiénes han estado sacando? Levantemos la mano, a ver. ¿O quieren que mañana continuemos? Continuamos, le echamos ahí otra vez. Y ahí el hermano Julio va a hacer la segunda parte. ¿No, hermano? Ok. ¿Cómo se manifiestan los demonios? Usan la voz de la persona y vemos un ejemplo en Hechos 19:15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es, pero vosotros ¿quiénes sois? Entonces, una forma de saber que una persona tiene un espíritu inmundo es eso, ¿no? Tú te das cuenta, ¿por qué? Porque usa la voz de la persona y empieza a confrontar y tener ciertas actitudes en las cuales damos por entendido que es la influencia del demonio. ¿Cuántos sabían que estos demonios tienen emociones? ¿Sí? No sabíamos. Yo tampoco hasta que me metí a investigar para enseñarles. Mentira. Santiago 2:19. Mentira, mis hermanos. ¿Tú crees que Dios es bueno? Pues bien hace. También los demonios creen y tiemblan, sentimiento de angustia. O sea que esto, ¿qué quiere decir? Que cada vez que nosotros nos estamos sintiendo angustiados, preocupados, tristes, ¿quiénes están detrás de esto? Los demonios. Los demonios. Entonces, también dice que son violentos y manifiestan angustia. Mateo 8:28. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los ganaderos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Clamaban diciendo, ¿qué tienes contra nosotros? Se lo estoy parafraseando, Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Son violentos. Ira. Todas esas cosas manifiestan. Ahora, esto es importante y escucha bien, porque no es liviano que nosotros digamos, que yo estoy triste o me estoy deprimiendo y que no sé qué. Tienen la capacidad estos de llevarte a un estado tal de depresión para provocar que tú empieces a ponerte mal, que tú empieces a hablar palabras como que quiero morirme. ¿Por qué? Porque su fin es ¿qué? Matarte. Mira lo que dice Job 3:11. ¿Por qué no morí? Dice Job. Yo en la matriz o expiré al salir del vientre.
Ustedes saben que Job pasó un proceso difícil, ¿no es cierto? ¿Cuántos conocen esa historia? Sí, ¿no? Ahora, otra persona fue Noemí. Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos cuando vivía en un pueblo extranjero. Y cuando regresó ella a su tierra, dijo, vení Noemí, vinieron y dijeron, no me llamen Noemí, porque Noemí significaba dulce. Llámenme Mara, le dijo, porque Mara significa amarga. Por eso la importancia, hermanos, de renovar nuestra mente, porque todo el tiempo el enemigo va a estar ahí usando tus procesos, usando la forma de qué sé yo, las cosas que están pasando, y te va a poner, pero si vos no servís, que vos no esto, que... y vas a empezar, de verdad soy una amargada, entonces que nadie me vea, voy a estar aquí sola, o yo ni yo misma me aguanto. ¿Cuánto han escuchado a personas así? Estoy, pero que ni yo misma me aguanto. ¿O cuántos dijeron eso? De verdad que a mí me pasó. A mí me pasó. ¿Por qué? Porque estos demonios buscan así, que cambiar esa identidad que tú, el Señor te dijo, tú eres hijo de Dios, tú eres amado, tú eres escogido. ¿Y el enemigo qué? Sos amargado, ¿entendés? Sos flojo, sos esto. Todas estas cosas que tú estás escuchando aún por medio de otras personas, corta eso y empieza a declarar palabra de vida sobre ti. Ahora, ¿qué pasa cuando caemos en pecado? La palabra dice que volvemos a la esclavitud. En Juan 8:34 nos dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y ahora qué necesitamos? Liberación. Nuevamente lo mismo como Pablo, ¿no? Otra vez, digamos. ¿Qué es liberación, hermano? Del latín liberatio, liberación es la acción de poner en libertad. ¿Se acuerdan que la pastora estaba hablando de cárceles espirituales, no? Literal, estás en una cárcel y no puedes salir. ¿Y qué es la libertad? La facultad del ser humano de desarrollar una opción por tu propia libertad. Salís de esa cárcel y no hay nada que estés ahí, que no estás en 4 paredes del pecado, del vicio, de la masturbación, de la pornografía. Eso es lo que está haciendo. Ahora, la palabra dice, y quédate con esto, fuimos llamados a libertad. Gálatas 5:13 nos dice, porque vosotros, hermanos, te está hablando a ti, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Soy libre, el Señor me dijo que soy libre, y bueno, pues, tal vez una canita al aire no va a hacer daño, digamos. No usen esa libertad como pretexto para la carne. Como decía en Romanos 6, no presenten sus cuerpos. Ahorita necesitamos cuidar todo esto que el Señor ha hecho. Cómo el Señor te ha traído a santidad y te ha revelado. Cuidemos esa libertad. Porque la palabra dice que si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Cree eso como un principio, establécelo en tu mente y en tu corazón, porque después de esto no es que no vas a tener ataques, no es que no vas a escuchar voces. Vos no fuiste liberado, volvé a abrir esa página XXX, no, volvé una cervecita, allá solo fuiste a distraerte. Vuelve a escuchar, si el Hijo me libertó, soy verdaderamente libre. Amén. Nuestra bendición mediante la fe en Jesucristo, volvemos un resumen, salvación de nuestros enemigos, librados de nuestros enemigos y habilitados para servirle. Entonces, aquí dice la palabra, un consejo, no nos sometamos al yugo de esclavitud otra vez. O sea, está saliendo bonito. No estés como aquel cerdito, no sé si vieron un meme de la ovejita, y está toda blanquita porque la agarró, ¿no? El pastor, y en eso va directo, ¿no? ¡Fum! Al charco. Sí, o sea, cuidemos eso. Dice, estad pues firme en Gálatas 5:1, en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez, ¿qué? Sujetos
al yugo de esclavitud. Pero mira, ¿qué es librarse del yugo? Es librarse de opresión, de dominio. Volvemos nuevamente al inicio, que Dios nos libró de opresión, de dominio, de que sea nuestro amo. Ok, no vuelvas a estar ahí. Ahora, ¿cómo funciona la liberación? Y ya con esto estamos terminando, hermano. La palabra en Marcos 16, 17, 18, hasta el 18, ¿qué dice? Para que pueda tomar agüita, ¿me ayudan a leer? Amén. Esto no tiene que ver con técnica, tiene que ver que son señales a los que creen. Si tú creíste, entonces estás apto para echar fuera demonios. Nada tiene que ver, ¿me entiendes? Lo voy a hacer de esta forma, como dijimos con David, digamos, ¿no? Ahora, mira lo que dice Lucas, perdón. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan, ¿en qué? En tu nombre. O sea que si vos vas a sacar fuera demonio, vas a decir: fuera en el nombre de Boris. No ve, sino en el nombre de Jesús. ¿Sabes, hermano? No eres tú el que tiene poder, no eres tú el que lo va a sacar. Tenemos una imagen de boxeador ahí porque quiero darte un ejemplo. El poder viene del Espíritu Santo, así como en Hechos el Señor le dio a Pablo el poder para realizar milagros y sacar fuera demonios. Ese mismo poder lo tienes tú. Y hace un poco, no sé, un mes, 2 meses, algo así, ¿se acuerdan cuando vino aquel evangelista y nos enseñó? Yo no sé cuántos estuvieron acá. Y él nos contaba que él, no sé si es de La Paz, ¿no, David? O Cochabamba, algo así. Él nos contaba que estaba yendo a hacer evangelismo en otra ciudad. Y nos dicen: ¿saben qué? Estaba tan linda la campaña, hermoso todo, pero de repente vienen policías y le dicen: te vamos a sacar, te vamos a meter a la cárcel, vos no tenés derecho de estar acá, así que alza tus cosas porque si seguís aquí te vamos a llevar preso. Entonces él dice que le dio miedo, pese que estaba haciendo cosas buenas. La gente era sanada, los demonios salían, pero él dice: voy a agarrar y le voy a llamar. Él le dice: mi padre espiritual, aquí el que lo guió en los caminos del Señor. Y dice que se pone a marcar y dice: hola, Carlos, le dice, ¿no? Porque se llamaba Carlos. Y mira, ¿qué hago? Que me están diciendo que me van a llevar preso porque estoy predicando el evangelio. ¿Qué hago? Y él cuenta y dice: y yo esperaba que él me diga: ahorita mismo te pago tu avión, regresá, huí. Y él me dice: ¿saben qué? No. ¿Saben qué escuché? A ver, dice que le dijo: escuchá, como en un ring, le dijo. En esta esquina, le dijo, está, ¿qué se llamaba el hermano? Víctor, wow, ¿se acuerdan? Sí. En esta esquina, Víctor Hugo. En esta otra esquina, el diablo, dice, ¿no? Ok, suena la campana y salen los dos a pelear y el diablo hace bolsa a Víctor Hugo, dice. Y él se queda así, miércoles, dice, ¿cómo puede ser pues que me haga bolsa, que no sé qué? Y dice que él se quedó ahí pensando, ¿no? Ahora escuché otra vez, le dice. En esta esquina, le dice, el diablo. En la otra esquina, Víctor Hugo. Y vuelve a sonar la campana y sale el Espíritu Santo y Víctor Hugo se queda quieto. Y ¡pum! Gana la victoria. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que el Señor nos está diciendo. Él es el que pelea por nosotros cuando nosotros nos quedamos quietos y confiamos que el poder, que la autoridad se nos ha sido dada por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y así fue. Dice que él creyó y dijo: ok, Señor, voy a ir, voy a predicar, voy a hacer todo y vas a ser tú el que vas a pelear.
exactamente, ¿saben qué? Dice que cuando llegó, los policías, que no sé qué, y lo iban a meter preso, no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque las esposas de los policías estaban llorando ahí, habían recibido al Señor Jesús y habían sido sanadas. ¿Qué hizo ahí? Él obedeció, él se quedó, siguió predicando la palabra y el Espíritu Santo salió a pelear. Yo no sé qué cosas en las cuales tú necesitas eso, hermano. Deja que el Espíritu Santo gane este ring por ti. Quédate quieto y descansa en Él. Con esto terminamos, hermano. Principio básico de la liberación. Un principio básico para que tú puedas ser libre, hermano, es identificar primeramente el problema con humildad. ¿Por qué te digo eso? Todavía no está aquí, esto te lo estoy añadiendo. Porque me ha tocado venir con jóvenes, por ejemplo, y le digo, ok, hermana, me dice, yo quiero que ore por mí porque quiero ser libre. Ajá, ¿qué tenés? Es que la carne es débil, hermana. Sí, pero ¿qué tenés? Es que así miro. No, decide una vez, esto es espíritu de lujuria. Porque vos, por más que yo esté orando, es imposible que yo saque al demonio. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal que está ahí, que se está resistiendo por medio de ¿qué? Del orgullo. Porque él no se está exponiendo en libertad. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que muchas veces la gente no es liberada. ¿Por qué? Porque no es sincera. Ok, otro punto es el arrepentimiento. ¿Arrepentimiento qué es? Dice que viene la palabra metanoia, entonces es un cambio, dijimos, de dirección, de pensamiento. El pastor Eber lo estuvo diciendo. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. O sea que cuando tú te arrepientes vas a entrar en ese tiempo de refrigerio del Señor. Otro punto para la liberación es la confesión. Santiago 5:16 nos dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hermanos, muchas veces nosotros estamos, hermana, bueno, yo tengo esto, pero ¿qué hiciste? No, o sea, solamente es ese espíritu de lujuria. Y no sabe que esto me llevó a tener relaciones sexuales. Confiesa. Yo sé que después de este taller va a haber tiempo donde, no sé si es mañana, me equivoco, donde ustedes se van a anotar y van a empezar a escudriñarte y van a decir, en estas áreas yo necesito que me ministre. Y esto te va a servir, hermano. Esto te va a servir porque tú vas a decir con humildad, yo voy a ir a decirle a la persona que te toque, los pastores, no sé, yo tengo este problema, necesito ser liberada, necesito, esto me llevó a practicar estas cosas. Y otra cosa es la renuncia, hermano. Si tú vienes con esos dos puntos y si tú en tu interior no quieres renunciar, no pasa nada. Miren, Proverbios dice, el que encubre su pecado no prosperará, más que el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo, te sano, pero vete? ¿Y cuál fue la orden? No peques más. Ahora, es importante, hermano, que cuando no hay una renuncia, volvemos a caer en el mismo pecado. Cuando no hay una intención tuya de soltar eso. ¿Me entiendes? Entonces, estos principios, mañana cuando tú vengas, acuérdate para que realmente sea libre. Y con esto terminamos. El poder de Dios. Significado de poder. Del griego, dunamis, denota poder, la fuerza, la capacidad para llevar a cabo cualquier cosa. En otras palabras, no podemos hacer nada por nuestras propias cuentas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y la pregunta aquí está, ¿cómo tenemos el poder del Espíritu Santo? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, ¿entendés? Que tener el poder de Dios es tener al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos tienen poder? ¿Entienden?
tengo el poder de Dios porque tengo al Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, la palabra dice que hay libertad. Y si hay libertad, Él te va a guiar a toda verdad. Porque dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Yo te pregunto, ¿quién es la verdad? Jesucristo. La palabra, hermano, conocer tiene que ver con intimidad. Yo no sé si ustedes han leído en la palabra donde dice, Isaac conoció a su esposa. ¿Fue porque le dijo mucho gusto? No, fue porque se llegó íntimamente. Y obviamente en lo espiritual esto quiere decir el tiempo de búsqueda del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Ese tiempo de búsqueda, de conocerlo, es que nos va a hacer que nosotros seamos guiados a toda verdad, que nos va a hacer que andemos en esa justicia, porque la palabra dice que cuando lo miramos de cara descubierta a Él, ¿qué somos? Transformados. Amén, pongámonos de pie. Pidámosle al Espíritu Santo, y pido por favor los músicos igual, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a que esto que ha pasado en nuestro corazón, este tiempo de sanidad, este tiempo de libertad, nos mantengamos, hermanos, en esa actitud donde no volvamos a ese yugo de esclavitud.